Hola, buenos días. Esto es Directo América de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Israel afirma que no van a retirar las tropas del sur libanés, a pesar de que el memorando entre Estados Unidos e Irán incluye el cese el fuego en Líbano. Y mientras Trump anunció el fin inmediato del bloqueo en Hormuz, Teherán dice esperar a firmar el texto. Precisamente el cese el fuego en Medio Oriente se presenta como central en la cumbre del G7 que arranca este lunes en Francia. Donald Trump ya está en camino y el presidente francés quiere impulsar otros temas como el comercio, la inteligencia artificial y Ucrania. En este contexto geopolítico convulso, avanza el Mundial de Fútbol en Norteamérica. La selección de Irán juega este lunes en Estados Unidos su primer partido contra Nueva Zelanda. Nuestro enviado especial, Juan Pupiales, estuvo en el último entrenamiento del equipo iraní en Los Ángeles, mientras España debuta contra Cabo Verde. Les cuento que en revista de prensa tendremos hoy análisis sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, cuáles son las diferencias que aún no se resuelven y qué postura ha tomado Israel. Los detalles más adelante con nuestro compañero Patricio Peralta. Y continuamos hablando del tema en economía porque los mercados bursátiles reaccionaron, como no, con euforia, mientras el petróleo retrocedió al conocerse la noticia de que el estrecho de Hormuz sería reabierto pronto. Los detalles con Daniela Blandón en minutos. Tres meses y medio después de que Estados Unidos e Israel empezaran la guerra contra Irán, con el asesinato, recordemos, del ayatolá Ali Jamenei en las primeras horas, este domingo Pakistán, actuando como país mediador, anunció un memorando de entendimiento entre las partes que debe ser firmado si nada cambia en Suiza el próximo viernes. De hecho, Teherán ha señalado que esperará hasta entonces para levantar el bloqueo del estrecho de Hormuz, a pesar de que Donald Trump afirmara que ya está abierto. Mientras el futuro de Líbano sigue generando incertidumbre, dado que Israel rechaza retirar sus tropas del sur libanés. Irán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo sobre el memorando de entendimiento y celebrarán una ceremonia oficial de firma el viernes en Suiza. Así lo anunció Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, país mediador en la guerra entre Teherán y Washington. Después de 3 meses y 16 días de intensos esfuerzos, Irán y Estados Unidos han anunciado, por la gracia de Dios, el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Trump también confirmó la noticia a través de sus redes sociales. El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. Enhorabuena a todos, buques del mundo. Arranquen sus motores, que fluya el petróleo. Y desde Teherán celebraron el fin de las hostilidades como una victoria sobre Washington. Este memorando de entendimiento se alcanzó a pesar de nuestra total desconfianza hacia nuestros enemigos. No confiamos en el enemigo. Nuestra confianza reside en nuestra fuerza militar, nuestras capacidades diplomáticas y el apoyo y la unidad de nuestro pueblo. Los términos exactos del acuerdo no se conocieron de inmediato, pero el mediador pakistaní declaró que el pacto exigía la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, en donde un ataque de Israel el domingo amenazó el naciente acuerdo y generó una reprimenda de Trump contra su aliado Netanyahu. Uno de los principales logros de la tregua es la reapertura del estrecho de Hormuz y el fin del bloqueo naval estadounidense contra puertos iraníes. El acuerdo también permitirá un periodo de negociaciones de 60 días en el que Estados Unidos e Irán abordarán temas más álgidos. El programa nuclear de la República Islámica y las sanciones estadounidenses estarían sobre la mesa. Y según la agencia de noticias estatal iraní MER, los términos del borrador del acuerdo plantean que Estados Unidos se comprometería a liberar $25.000 millones en activos iraníes congelados, mientras que Irán se comprometería a no producir ni adquirir armas nucleares. Irán había aceptado mantener el statu quo nuclear, incluyendo la prohibición del enriquecimiento de uranio y la no expansión de instalaciones nucleares, hasta que se alcance un acuerdo definitivo.
pero aún no se sabe nada sobre los misiles balísticos. Para ampliar esta información desde la perspectiva de Washington, D.C., conectamos con nuestra corresponsal ahí, Carolina Valladares. Carolina, ¿qué tal? Muy buenos días. Donald Trump y su administración reivindican la victoria, ¿no?, sobre Irán. Cuéntanos en qué se basaría este discurso si vemos los objetivos y argumentos que esgrimieron para iniciar la guerra con Israel el 28 de febrero. Sí, Donald Trump hace unas horas ha puesto rumbo a la cumbre del G7, a Evian Levian, con un documento que puede presentar ante la comunidad internacional como una victoria, un logro, ya que está plasmado en un documento y ha obtenido el consenso de Irán pocas horas antes de aterrizar en la cumbre del G7. Pero tenemos que analizar en realidad lo que dice este documento y es muy poco lo que se sabe. Los pocos puntos, en realidad, si nos centramos en el aspecto geopolítico-militar, sería un retorno al status quo previo a la guerra el 28 de febrero. Por ejemplo, consiste básicamente en que se reabra el estrecho de Hormuz, en que Estados Unidos, si nos fiamos de la información que se ha filtrado, retire su bloqueo de forma inmediata tras la firma de este acuerdo que se espera tenga lugar el viernes. Por su parte, Irán debería reabrir el estrecho de Hormuz, pero aquí ya hay lugar para las divergencias, porque si Trump ha anunciado que no va a haber, por ejemplo, ningún tipo de peaje, no está tan claro que Irán no lo vaya a imponer, según informaciones que vienen de la República Islámica. Esto en cuanto al estrecho de Hormuz, pero veamos qué va a pasar en cuanto al posible acuerdo nuclear, porque si bien se ha anunciado de que Irán ha acordado que no va a enriquecer más uranio, que tampoco por ahora va a acceder a comprar uranio enriquecido, Trump ya ha dicho por el momento que, si bien al principio decía que había que enterrarlo muy profundamente bajo tierra, ahora parece que se desdice y dice que eso no es tan importante en esta primera fase. Entonces, no queda muy claro realmente, más allá de este mero compromiso, qué va a pasar con el uranio enriquecido iraní. Luego está la cuestión económica, las sanciones. Parece ser que van a levantar algunas sanciones al petróleo iraní, y también a descongelar algunos fondos, algo que la administración de Donald Trump se había negado a que harían, al menos en esta primera fase, según dijo aquí el propio secretario del Tesoro hace apenas unas semanas. Claro, y el cambio de régimen es algo que también parece completamente descartado, ¿no?, dado que es con este mismo régimen con el que habrían llegado a este memorando de entendimiento. Mientras, como decíamos, Carolina, estamos pendientes de los detalles del contenido de este texto. Cuéntanos qué reacciones de ciudadanos, de prensa, de políticos nos destacarías en Estados Unidos al anuncio de este fin de la guerra. Sí, ha hablado el legislador republicano influyente del Comité de Relaciones Exteriores, Lindsey Graham, quien ha dicho que en parte celebra este preacuerdo. Todavía no es un acuerdo concreto sobre el programa nuclear iraní, pero ha dicho que habría que someterlo, en caso de concretarse, en 60 días a una votación, es decir, que el legislativo tendría la última palabra, no tanto el ejecutivo. No obstante, le preocupa, ha dicho, el que haya diversidad de opiniones y de postulados sobre lo que va a pasar con el posible tránsito de buques en el estrecho de Hormuz. También aquí la prensa de Estados Unidos pone énfasis en que no se conozcan todavía los detalles de este acuerdo, memorando que se firmaría el viernes. Un dato que llama la atención es que varios medios como The Hill han expresado que presenta varios retos, sobre todo con el frente entre Irán y Hezbollah en el Líbano. Hace pocas horas hemos sabido que Israel quiere mantener sus posiciones más allá del río Litani, en el sur del Líbano, y que por ahora esa es su posición. Entonces habrá que ver cómo esto puede afectar a estos 60 días de negociación, en el que, si bien se han comprometido a un cese total de las hostilidades de forma inmediata y permanente, ayer Israel bombardeó Beirut. Habrá que ver si siguen estos bombardeos, si Donald Trump tiene la capacidad suficiente de influir sobre Benjamin Netanyahu y si va a haber un acuerdo mediante el cual Israel se retire de sus posiciones en el sur del Líbano. Carolina, pues sin duda estaremos pendientes de estos aspectos que señalas como cruciales, ¿no?, para el desarrollo de este entendimiento. Muchísimas gracias por toda esta información desde Washington.
Cambiamos de tema, vamos con noticias sobre el terreno en la guerra en Ucrania, porque esta noche Rusia mató al menos a 11 personas en una nueva ofensiva aérea contra Kharkiv y Kiev, donde las bombas dañaron además una iglesia ortodoxa milenaria. Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Defensa ruso rechazó la responsabilidad del ataque y lo calificó de una mentira fabricada por Kiev y luego repetida por sus socios europeos. Mientras las autoridades regionales rusas denuncian que un ataque ucraniano mató al menos a 2 personas en Tula, esto es a unos 200 kilómetros de Moscú. Las llamas envolvieron violentamente las cúpulas doradas de la labra de las cuevas de Kiev durante la madrugada del lunes. El lugar, considerado uno de los sitios más sagrados del cristianismo ortodoxo ucraniano, fue alcanzado en un ataque ruso. Según el primer ministro de Ucrania, la Catedral de la Dormición sufrió daños después de que Moscú lanzara más de una docena de misiles balísticos contra la capital. Un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y un monumento cultural invaluable ha sido alcanzado y está ardiendo. Es un brutal ataque contra nuestro pueblo y nuestro patrimonio. Este es el verdadero rostro de los valores ortodoxos de Rusia. Mientras los servicios de emergencia trabajaban para controlar el incendio, un obispo del monasterio lanzó un llamado a través de las redes sociales. Por ello me dirijo a la comunidad internacional y a todos aquellos que se preocupan por el futuro de la labra de las cuevas de Kiev, para que adopten las medidas correspondientes y ayuden a detener al agresor ruso que está destruyendo los lugares sagrados. El ataque aéreo mantuvo en máxima alerta a casi todo el territorio ucraniano durante la noche. En Kiev, los sistemas de defensa antiaérea intentaron repeler los ataques, mientras los residentes se refugiaban en estaciones subterráneas del metro. Según las autoridades, unas 140.000 personas quedaron sin electricidad después de que las líneas de suministro resultaran dañadas. Más al noreste, en Kharkiv, trabajadores de emergencia figuraban entre las víctimas mortales. Al otro lado de la frontera, Moscú informó que varias personas murieron en un ataque con drones ucranianos en la ciudad de Tula, entre ellas un niño de 1 año. Ambas partes han negado repetidamente haber atacado a civiles a lo largo de más de 4 años de guerra. Y la situación tanto en Medio Oriente como la guerra en Ucrania serán temas, ¿no?, de la cumbre del G7 que arranca este lunes en la ciudad francesa de Vienne, en la frontera con Suiza. Además de la participación de Donald Trump, que hace su regreso a este encuentro de líderes, también están invitados varios mandatarios, como el brasileño Lula da Silva, el indio Narendra Modi o el ucraniano Volodymyr Zelensky, precisamente. Nuestra enviada especial, Erika Olavarría, nos amplía sobre la agenda de estos 3 días de reuniones. Francia ha organizado esta cumbre en 2 grandes temas. Por una parte, el geoestratégico, y ahí están las grandes crisis. Justamente esta noticia del acuerdo entre Irán y Estados Unidos es una buena noticia para esta cumbre. Va, obviamente, a acaparar las conversaciones. Recordemos que los países europeos que forman parte del G7 se han mostrado ya partidarios de ayudar a la seguridad del estrecho de Hormuz y al desminado. En fin, va a ser un tema importante. Ahí también está la crisis en Ucrania, con la presencia del presidente Zelensky, y también la guerra de Medio Oriente, y por eso están aquí Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y también Qatar. Y la otra parte es la parte económica. Recordemos que este G7 nació hace 50 años justamente aquí en Francia para que los líderes del mundo se sentaran a hablar de temas económicos en confianza, lejos de la prensa y aislados. Emmanuel Macron hace un diagnóstico. Dice que en el mundo hay desequilibrios macroeconómicos que son muy peligrosos. Básicamente dice que China exporta mucho, pero que en realidad no ha relanzado su demanda interna, que los Estados Unidos están poniendo aranceles y que Europa es muy poco competitiva y que tiene muchas reglas. Pues por ahí van a ir los temas y en eso van a participar también los miembros del Sur Global, Brasil, Kenia o Corea, entre otros. Bien, y cerramos este bloque con noticias del Mundial de Fútbol. Este lunes España inicia su torneo contra Cabo Verde en Atlanta, mientras Uruguay enfrentará a Arabia Saudita, pero el evento del día es, como no, el primer partido de la selección iraní en suelo estadounidense contra Nueva Zelanda. Un encuentro marcado por el conflicto, como imaginan, en Medio Oriente y las dificultades del equipo iraní. Recordemos que tuvo que hospedarse en México debido a las tensiones, por decirlo así, con Estados Unidos. Nuestro enviado especial, Juan Pupiales, asistió al entrenamiento del equipo iraní en Los Ángeles. A mis espaldas, el primer entrenamiento de la selección de fútbol de Irán.
aquí en la casa de Los Ángeles Galaxy, el primer entrenamiento de este combinado Meji en suelo estadounidense en este Mundial de 2026. Ha sido una jornada bastante convulsa para este equipo, una jornada que comenzó muy temprano con un viaje en la mañana desde Tijuana, su campamento base, hasta aquí, hasta el condado de Los Ángeles, al cual llegaron pasado el mediodía. Ofrecieron una rueda de prensa, lo hicieron su seleccionador Amir Galenoy y su estandarte Mehdi Taremi. El mensaje común es que estamos jugando un partido de fútbol, mención especial las palabras del seleccionador, quien habló de que representan a toda Irán, incluyendo a esa poderosa diáspora que está aquí en el condado de Los Ángeles y la cual convocó para este lunes una manifestación en la antesala de ese partido contra Nueva Zelanda. Un poco más incisivo fue Taremi, quien habló acerca de cómo hay un clima enrarecido en esta Copa Mundo, cómo ha habido inconvenientes, no solamente para Irán, dijo, sino que para varias selecciones por parte del combinado neozelandés, en boca de su capitán Chris Wood, que hablaron de que se están preparando para este encuentro como si fuera un partido más. Lo cierto es que la presión es compartida para ambos equipos, es su partido debut, también compartida la necesidad de conseguir los primeros 3 puntos en esta Copa Mundo de 2026. En noticias relacionadas vamos con revista de prensa. Patricio Peralta ya está en el estudio. Patricio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Feliz lunes. Empezamos esta crónica de la mañana hablando de los distintos análisis, ¿no?, que haya este acuerdo de entendimiento entre Teherán y Washington. Así es, y empezamos con lo que señala el Washington Post, que dice que Trump intentó derrocar el régimen iraní, pero que ahora se conforma con reabrir el estrecho de Hormuz. El medio cuestiona los objetivos iniciales de Estados Unidos, que era precisamente el cambio del régimen, para luego intentar desviarlo con un tema nuclear que ahora aún sigue sujeto a negociación, señala el Post. Y todo dependerá de si hay o no una firma del acuerdo este viernes. Le Monde, el medio francés, también publica un editorial que apunta a lo mismo, en el que habla del precio de la ceguera de Donald Trump. Por un lado, dice sería difícil presentar el acuerdo como un éxito si su principal resultado se limita precisamente a esta reapertura del estrecho de Hormuz. Y dice que pudo haber evitado todo esto que llama fiasco si hubiera escuchado a sus aliados del G7. Y esa misma ceguera, menciona Le Monde, se aplica para Ucrania, al creer que con cortar la ayuda militar, Kiev cedería a las exigencias de Moscú. Ahora, con otro medio francés, Liberación, señala que pese al anuncio de Trump de que el acuerdo está finalizado, aún no se ha hecho público, por lo que están negociando sobre todo los temas espinosos y que volverán a la mesa de negociación días después. El medio se fija en esas cuestiones sin resolver, que son los detalles de la apertura del estrecho de Hormuz, el destino de las reservas iraníes de más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido y las sanciones financieras contra Irán, temas que aún no llegan a un acuerdo que se conozca públicamente. Ahora, Irán Internacional, por su parte, muestra que aún hay grandes riesgos pese a este anuncio y que esas incertidumbres podrían dejar a Washington, sobre todo, en una posición aún más débil de la que tenía antes de comenzar este conflicto. Además, menciona que Trump se encuentra en un punto de presiones internas contrapuestas. Por un lado, pedidos de poner fin a esta guerra impopular en Estados Unidos y que ha desgastado justamente la popularidad del presidente, y esto de cara con las elecciones de medio término que pues ha puesto en apuros a los republicanos. Y por otro lado, las presiones de los mismos republicanos que creen que está cediendo o entregando demasiadas concesiones a Irán. Ahora, Al Jazeera señala la postura iraní con otro tema espinoso que incluye el tercer país de esta guerra, que es Israel. Según las autoridades iraníes, el acuerdo pone fin al bloqueo estadounidense y también a la guerra en todos los frentes, es decir, el cese al fuego también y a los ataques que se están dando en el Líbano. Precisamente, Patricio, profundicemos un poco en Israel y en las reacciones ahí al anuncio de este entendimiento. El medio israelí Haaretz dice que a Netanyahu ya le quedan pocas opciones. El manejo para seguir realizando todo este tipo de operaciones en esta guerra son limitadas, menciona este medio, y menciona que el domingo estallaron nuevas tensiones entre Israel y Líbano en un intento justamente por retrasar esta firma del acuerdo y que no ha tenido
éxito por ahora, lo que significó un llamado de atención justamente de Trump al decir que este ataque contra Beirut no se debió haber dado y que su objetivo de liderar a una paz en la región también incluye el Líbano. Ahora, el Jerusalem Post, por su parte, recoge las reacciones de algunos de sus líderes. Uno de ellos, del ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, que dijo que el acuerdo de Trump no los vincula, es decir, Israel no está sujeto a Estados Unidos y somos una nación independiente y soberana, publicó Ben-Gvir en sus redes sociales, mientras que opositores israelíes a Netanyahu lo criticaron por justamente ceder ante Irán y dejar intacto el régimen iraní, que era también otro de los objetivos israelíes al momento de iniciar esta guerra. Mientras que el ministro de Defensa israelí dijo que el ejército seguirá en las zonas de seguridad, tanto de Líbano como de Gaza y también de Siria, de manera indefinida. Pues la actitud, ¿no?, de Israel frente a Líbano, un poco el punto de quiebre o la amenaza a este entendimiento, lo seguiremos de cerca. Mientras tanto, cambiamos, pero no del todo, de tema, porque Donald Trump sigue siendo el protagonista de la noticia que vamos a abordar ahora, y es su cumpleaños número 80, precisamente, que celebró de una forma pues bastante espectacular. Así es, como le gusta a Donald Trump. El New York Times titula: Trump lleva la confrontación al jardín de la casa. Con un costo de cerca de $60 millones, Donald Trump tuvo esta celebración de su cumpleaños, como decías, número 80, con un combate de la UFC. Todo un espectáculo de pelea mientras Estados Unidos está inmerso en negociaciones con Irán, intentando poner fin a esta guerra. Y justamente el titular sugiere cómo Trump y su política de confrontación ahora pues la plasma y la celebra dentro de este ring. The Wall Street Journal, por su parte, habla de sangre, sudor, pero también de patrocinadores corporativos. Los logotipos de Polymarket, Crypto y el bufete de abogados Morgan & Morgan, por ejemplo, adornaron el escenario de este ring. Y se transmitió exclusivamente por Paramount Plus, cuyos propietarios, dice el medio, tienen estrecho vínculos con Trump. Además, hay una relación de larga data con el director ejecutivo de la UFC, Dan White. Tras perder la presidencia justamente contra Biden y los disturbios que hubo en el Capitolio, el medio recuerda que Trump usó la UFC para relanzar su carrera política y que hoy, pues, dicen los expertos, es una recompensa justamente a esa ayuda y a este evento. Pues una buena explicación, Patricio, al porqué, ¿no?, quizás de todo esto. Muchísimas gracias, como siempre, por esta revista de prensa. A ti, Rosa, ya nos vemos. Vamos ahora con la economía. Seguimos hablando de este memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán con Daniela Blandón, que ya está lista aquí en el estudio. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosa. Vamos a centrarnos quizás en el punto que más interesa a los economistas, ¿no?, en términos pues, de economía global, y es el futuro de este estrecho de Hormuz. Pues esta vía clave por la que pasaba habitualmente una quinta parte del petróleo mundial y del gas natural licuado antes de la guerra, además de buena parte de los fertilizantes, ha estado bloqueada casi en su totalidad desde el inicio de este conflicto. Y aunque los detalles del acuerdo no se han dado a conocer del todo, lo que sí es seguro, o parece seguro, es que no se implementaría hasta su firma prevista para este viernes en Ginebra. Hasta entonces es probable que este tráfico marítimo permanezca restringido en este estrecho, cuyo cierre ha desencadenado toda una crisis energética global. Las navieras se mantuvieron cautelosas, aseguran que el hecho de que la vía marítima esté libre de minas podría tomar inclusive semanas. Y hace unos minutos Donald Trump hizo una publicación en sus redes, dice: los barcos están empezando a zarpar, muchos cargados de petróleo por el estrecho de Hormuz, navegan por la autopista del sur, que es totalmente segura e impoluta, y también hay otras zonas de viaje, esto dice el mandatario estadounidense. Pues Daniela, le haremos seguimiento a este punto del mapa tan crucial para el comercio de petróleo, pero precisamente con el telón de fondo, ¿no?, de este acuerdo, arranca en Francia la cumbre de las 7 potencias económicas del mundo, del G7. Sí, Rosa, en un balneario francés se están reuniendo los mandatarios de 7 de las economías más industrializadas del mundo. Hablamos de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, pero también hay invitados como India, y brillan por su ausencia otros como China. Medio Oriente, Ucrania y el sur global están desde luego en esta agenda. Nuestra enviada especial, Evian Levan, Erika Olavarría, nos cuentan los detalles.
Francia ha hecho todo para que Donald Trump no parta antes del fin de la cumbre, como ocurrió en Canadá. Se supone que debe llegar de buen ánimo con esta noticia. Además, en el día de su cumpleaños número 80, no se va a tratar, por ejemplo, de cambio climático ni de ayuda al desarrollo para no molestarlo. Se han evitado los mayores contactos posibles con los interlocutores, que tengan los menos posibles. Y bueno, esa cena el miércoles en el Palacio de Versalles, la única reunión que va a tener con un líder del G7. Pues, ¿qué temas importantes? Tú los mencionabas. Francia ha querido poner un acento en las crisis que vive nuestro planeta, en las guerras, concretamente Ucrania, Medio Oriente, ¿no es cierto?, y la guerra con Estados Unidos, Israel y con Irán, y por lo tanto esta noche la cena inaugural va a estar dedicada a esas crisis. Mañana también un encuentro en torno a Ucrania. Está el presidente Volodymyr Zelensky. Como tú decías, se espera que Estados Unidos se vuelva a acercar a Ucrania. Por ahora es la Unión Europea la única que está financiando la ayuda de guerra a Ucrania. Se espera entonces que Estados Unidos se vuelva a acercar y que ayude también a encontrar un acuerdo de paz. Otro tema importante, la inteligencia artificial. Van a estar aquí los principales gerentes de las empresas tecnológicas. Se espera que se fijen normas claras y también que los países del G7 recuperen el tiempo perdido frente a China y los Estados Unidos. El Sur global, como decías tú también, importante presencia aquí con Brasil, con Kenia, con Corea del Sur. Pues estos países del G7 buscan también nuevos socios económicos y nuevos socios también diplomáticos, sobre todo para garantizar, ¿no es cierto?, ese aprovisionamiento de materiales y de minerales críticos, justamente para disminuir la dependencia de estos países con respecto a China. Bien, Daniela, vamos a unir un poco los dos temas que hemos tratado en esta crónica, porque Alemania señala, ¿no?, que este entendimiento entre Estados Unidos e Irán sería el principio de la recuperación económica. Y como vemos que todo se interconecta acá en línea con lo que venía diciendo Erika Olavarría, como sucedió con el estallido de la guerra en Ucrania en 2022, el repunte del precio del petróleo amenazó la economía mundial a medida que desató esos picos inflacionarios guiados por el alza en los combustibles. El gobierno alemán cree que aún se está a tiempo de evitar un impacto similar. Pero en este contexto, por supuesto, también debe quedar claro que la tarea ahora es implementar con determinación lo acordado. El estrecho de Hormuz debe permanecer abierto permanentemente y sin restricciones a la libre navegación. Y las negociaciones posteriores deben garantizar que Irán ponga fin de forma verificable a su programa nuclear militar. Con esta y las que hemos ido escuchando a lo largo de la mañana, hemos conocido varias reacciones a este principio de acuerdo. ¿Cómo reaccionan pero los mercados? Esto todavía no lo hemos dicho. Claro, y vamos a tratar de hacer un resumen porque hay muchas reacciones globales, pero las bolsas festejan y el petróleo se deprime. El índice europeo Stoxx 600, por ejemplo, alcanzó máximo histórico y recuperó todas las pérdidas sufridas durante el conflicto. Y en Asia, el principal índice de la bolsa de Japón saltó un 5%. Pero hay otras reacciones. El dólar cotiza en mínimos de 10 días, el aluminio cayó a su precio más bajo en 2 meses y medio y el oro está en máximos de una semana. Pues Daniela, nos quedamos hablando de petróleo porque, tal y como nos has contado en muchas ocasiones, ha sido quizás uno de los activos que más ha visto su precio fluctuar, ¿no? Claro, entonces para tener una idea de la magnitud de este impacto, en enero de este año un barril de WTI de referencia para el Golfo de México costaba menos de $50. Justo antes de la guerra 60, hoy 80, pero ha llegado a sobrepasar ampliamente los $100, como vemos en el gráfico. El Brent de Europa inició en 60, 70 antes del estallido, 82 el día de hoy con un pico histórico de casi $120. El efecto inmediato, solamente vamos a tomar el caso de Estados Unidos. Hoy el precio promedio de la gasolina corriente está en alrededor de $4 por galón, según la Asociación Automovilística, pero pasa ampliamente los $5 en estados como California, Hawái y Washington. Y aunque lleva 3 semanas a la baja, en enero ese galón promedio ni siquiera alcanzaba los $3. La pregunta ahora es cuánto tiempo va a tomar en volver a la normalidad, y eso pues ya sabemos que va a tomar bastante tiempo. Daniela, pues muchísimas gracias como siempre por toda esta información económica. Más economía más adelante aquí en Frente. Claro que sí, acá estaremos. Breve pausa y enseguida regresamos.